Hola a todos, hoy vamos a ver teoremas de conservación. Hemos visto en la mecánica newtoniana los teoremas o principios de la conservación del momento lineal, del momento angular y de la energía mecánica total. Vamos a revisar estos principios, pero dentro de la perspectiva lagrangiana. Vamos a ver momento generalizado y coordenadas ignorables. Momento generalizado y coordenadas ignorables. Sea un sistema de n partículas con m grados de libertad, entonces las ecuaciones de Lagrange son d de t de la derivada de la lagrangiana respecto de q sub j punto menos la derivada de la lagrangiana respecto de q sub j igual 0, donde tenemos n partículas, n es la cantidad de partículas del sistema, y el contador J va 1, 2, así hasta m, donde hemos visto que m es la cantidad de grados de libertad del sistema, donde sí, m es 3n menos k. Hemos visto donde n es la cantidad de partículas, 3n es la cantidad de grados de libertad de las n partículas, menos la cantidad de restricciones que tiene el sistema, que hemos llamado k. Esto resulta en el número m, y m es la cantidad de coordenadas generalizadas que coincide con los grados de libertad del sistema. Vamos a reescribir esto pasando esto al segundo miembro. Entonces esto me queda d de t de la derivada de la lagrangiana respecto a q sub j punto igual la derivada de L respecto a q sub j. A esto no es que lo vayamos a definir, pero vamos a definirlo como fuerzas generalizadas. Al principio, clases atrás, hablamos de las fuerzas generalizadas y las llamamos Q mayúscula, Q sub I no, Q sub J, estamos usando el J. Y esas fuerzas generalizadas estaban asociadas a las fuerzas no conservativas. Ahora no estamos trabajando con ese tipo de fuerzas, así que vamos a repensar a este término como fuerzas generalizadas y le vamos a dar el nombre F. Y vamos a definir a la derivada de la lagrangiana respecto a Q sub J punto como P sub J, momento generalizado. Es así que podemos reescribir las ecuaciones de Lagrange de la forma d de t de P sub J igual F sub J. Escrito de esta manera, fíjense que acá estas fuerzas generalizadas pueden ser fuerzas o pueden ser momentos. Y este momento generalizado puede ser el momento lineal o el momento angular. Si la lagrangiana fuese independiente de alguna coordenada q sub j, va a resultar, vamos a hacerlo aquí, vamos a resultar que la derivada la lagrangiana respecto a q sub j es 0. Por lo tanto, de acuerdo a lo que tenemos aquí, la derivada temporal de P sub j es 0. En consecuencia, P sub j es una constante. Entonces, cuando la función lagrangiana es invariante ante la variación de una determinada coordenada, se conserva el momento generalizado correspondiente. A las coordenadas
o cuando la lagrangiana no depende de una coordenada determinada, pero sí de su velocidad generalizada, las llamamos coordenadas ignorables o coordenadas cíclicas. Entonces, la lagrangiana, cuando se derive la lagrangiana respecto de una coordenada cíclica, va a ser 0, porque esta no aparece expresamente en la lagrangiana. Entonces se va a conservar el momento correspondiente. Este momento puede ser un momento lineal o un momento angular, todo depende de quién sea la coordenada generalizada. Consideremos un proyectil sometido a la acción de la gravedad, sea X, Y, Z, y se lanza un proyectil con una cierta velocidad, un cierto ángulo. La lagrangiana, escribamos la lagrangiana del proyectil. La lagrangiana es un medio de la masa, la energía cinética, vamos a escribirlo, la energía cinética menos la potencial. La energía cinética es un medio de la masa por x punto cuadrado más y punto cuadrado más z punto cuadrado. Energía cinética de la partícula. Y la energía potencial menos mg por z. Esa es la lagrangiana. Observemos que la lagrangiana no está dependiendo de x ni de y, sí de z. Sí de x punto y punto y z punto, pero no de x y de y. Por lo tanto, x e y son coordenadas ignorables o coordenadas cíclicas. Si yo hago la derivada de L respecto a x, claramente al no depender de x, esta es 0. Entonces, si venimos acá a las ecuaciones de Lagrange, pero escritas de esta manera, ¿sí? El d de t del momento correspondiente, d de t del p sub x es 0. Por lo tanto, p sub x es constante. Y el p sub x, en este caso, es m por vx o x punto. Cosa que ya sabíamos de la mecánica newtoniana, pero acá lo vemos desde la perspectiva lagrangiana. Si hacemos la derivada de L respecto de I, claramente como I es una coordenada ignorable o cíclica, este es 0. Así que de acá, d de t de p sub i 0, lo que significa que p sub i es una constante. Y p sub i, sabemos, es m y punto, que es constante. Momento lineal en x y en y se conserva. Si hacemos la derivada de L respecto de z, bueno, z la tengo acá, así que me va a dar menos mg. Entonces, la fuerza generalizada es la fuerza real, es el peso en este caso, es la fuerza real en este problema. En este problema, entonces, las fuerzas generalizadas son las fuerzas reales. 0 en x, 0 en y, y el peso en la dirección z. En algunos otros problemas, las fuerzas generalizadas serán los momentos o torque, y el correspondiente momento generalizado será el momento angular. Resumimos entonces, las ecuaciones de Lagrange las escribimos como d de t de p sub j igual f sub j, donde f sub j son las fuerzas generalizadas, f sub j, y se obtienen como la derivada de la lagrangiana respecto de q sub j. P sub j son los momentos generalizados y se obtienen como la derivada de la lagrangiana respecto de q sub j punto. Si la lagrangiana es invariante ante una
ante una variación de una determinada coordenada, que esta coordenada la llamamos cíclica o ignorable, entonces hace que la derivada de la lagrangiana respecto a una coordenada cíclica sea cero, porque no aparece expresamente en el lagrangiano. Entonces Fj es cero. Si Fj, la fuerza generalizada es cero, es cero el primer miembro. Por lo tanto, si la derivada temporal del momento generalizado es cero, es si Fj es igual a cero, la consecuencia es que P sub j es una constante. Y así podemos escribir los dos principios de conservación, ya sean del momento lineal o el momento angular. Vamos a recordar algunas cosas ya vistas de la energía cinética y vamos a reescribir y avanzar un poquito más en profundidad en algunos conceptos relacionados con la energía cinética de un sistema. Consideremos un sistema de n partículas con 3n grados de libertad y k ecuaciones de restricción. Por lo tanto, tendremos m, que es 3n menos k, como ya hemos visto, grados de libertad en el sistema. Hemos visto nosotros las ecuaciones de transformación y las escribimos de la siguiente manera. Las R sub i son las R sub i de las Q sub i y del tiempo. Estas son las ecuaciones de transformación, donde, bueno, I, 1, 2, y va hasta la cantidad de grados de libertad, que es m. Hasta la cantidad de partículas. R sub i, la cantidad de partículas. Es un vector R sub i para cada partícula. Y J, 1, 2, la cantidad de coordenadas generalizadas, o sea, J varía entre 1 y la cantidad de grados de libertad, que es m. Así escribimos las ecuaciones de restricción. Nosotros podemos trabajarlas de esta manera, como la hemos trabajado, o podemos escribirla en forma escalar. ¿Cómo sería en forma escalar? Bueno, este vector me dice que cada R sub i, que es función de Q sub j y el tiempo, son tres componentes cartesianas. Entonces podemos agregar un índice más que dé cuenta de las tres coordenadas espaciales. Y reescribir esto como x sub h i como una x de hi función de q sub j y del tiempo, donde el índice que agregamos, acá vamos a hacer así, lo vamos a escribir en otro color, x sub hi será una x sub hi de q sub j y el tiempo. Entonces, h va de 1, 2, hasta la cantidad de partículas. Y 1, 2 y 3, las tres componentes espaciales. J, que es el subíndice de Q, J, 1, 2, así, hasta, igual que acá, cantidad de grados de libertad. Entonces, estas son las ecuaciones de transformación. Si las ecuaciones de transformación no dependen explícitamente del tiempo, vamos a escribir la energía cinética, sigo en azul, vamos a escribir la energía cinética para ecuaciones de transformación que no dependen específicamente del tiempo. Entonces, la energía cinética, bueno, sobre la base de haber escrito las ecuaciones de transformación de esta manera, serán la sumatoria de H, o la sumatoria, vamos a poner, no lo voy a escribir para no escribir tanto acá,
la sumatoria de h igual a 1 hasta n de 1 medio de las m sub h, la sumatoria, y otra vez no le pongo el índice inicial numérico, de i igual a 1 hasta 3 de las, vamos a poner la otra sumatoria, la sumatoria en j hasta m, la sumatoria en k hasta m, de la derivada de x h i respecto a q sub j por la derivada de x sub h i respecto a q sub k por q sub j punto por q sub k punto. Esta es la forma de escribir la energía cinética, o una de las formas que podemos usar para escribir la energía cinética. Esto lo podemos escribir en forma más compacta de la siguiente manera: la sumatoria en J, la sumatoria en K de A sub JK por Q sub J punto por Q sub K punto, donde A sub JK, bueno, esto es lo que no escribimos, tiene la sumatoria de h hasta n de 1 medio de m sub h, tiene la sumatoria de i igual a 1 hasta 3 de la derivada de x sub h i respecto a q sub j por la derivada de x h i respecto a q sub k. Todo este coeficiente lo llamamos i a sub jk, y podemos escribir entonces la energía cinética de esta forma, donde esta expresión nos dice que la energía cinética es una función homogénea cuadrática en las velocidades generalizadas. Entonces, vamos a esta expresión la vamos a llamar 1 para después referenciarla. A esta la vamos a llamar 2, que es la energía cinética. Y ahora vamos a derivar a la energía cinética, vamos a derivar la energía cinética respecto de la variable Q sub L punto. Y esto, las derivadas las escribimos de esta manera: la sumatoria en K de A sub LK por Q sub K punto más la sumatoria, acá va en J, A sub JL por Q sub J punto. Esta es la derivada de la energía cinética respecto a Q sub L punto. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos por Q ambos miembros, multiplicamos por Q sub L punto, ambos miembros, entonces esto es por la derivada de T respecto a Q sub L, y esto es la sumatoria de KL de A sub LK por Q sub K punto por Q sub L punto, más la sumatoria en J y en KL KL, acá es LJ de A sub JL ¿está bien? A sub JL, Q sub J punto, Q sub L punto. Si renombramos índices acá, si renombramos índices, esto es 2 veces la sumatoria en J y en K de A sub JK, Q sub J punto, Q sub L punto.
Si nosotros miramos esto que está aquí, esto es 2 veces la energía cinética. Y esta expresión la vamos a llamar 3 y la vamos a retomar después. Acá LJ es JL, el mismo orden que acá. Corregimos, JL. Bueno, todo esto que parece medio confuso, lo podemos aclarar haciendo una operación concreta. Cada vez que trabajamos con índices para sacarnos una duda, hacemos una operación y bueno, vemos. Voy a reescribir este x de hi es una x de hi función de q sub j y del tiempo. Pero cuando esto es 0, la energía cinética es esta. Si esto no es 0, en la energía cinética aparecen 2 términos más. Entonces, tengamos cuidado con eso. Si en las ecuaciones de transformación el tiempo no aparece en forma explícita, la energía cinética se reduce a esta forma homogénea cuadrática en las velocidades generalizadas. Bien. Consideremos un sistema de una partícula y en el plano. Entonces, las ecuaciones de transformación escritas como las hemos escrito al principio es una R1 de Q sub 1 y Q sub 2. Una partícula, hay un solo vector, pero este vector tiene 2 componentes porque la partícula le permitimos moverse en el espacio, en el plano XY. Para hacerlo más sencillo, si no son muchos los términos. Por lo tanto, esto escrito de esta forma, lo escribimos como x1 función. Esto implica que la x1 es una x1 función de q sub 1 y q sub 2 y una x2 que es función de q sub 1 y q sub 2. Entonces tenemos una partícula que se mueve en el plano y que tiene 2 grados de libertad, como podría ser el péndulo sometido a una banda elástica, por ejemplo. Entonces, esto son estas dos para este caso. Recuerden que acá h va de 1, 2, así hasta n, donde n es la cantidad de partículas. Y 1, 2 y 3 son las 3 coordenadas espaciales. Y j, 1, 2, así hasta la cantidad m de grados de libertad. Por lo tanto, hemos llevado esta al caso más sencillo posible, en el que h es 1 porque es una sola partícula, y es 1 y 2 porque lo hacemos en el plano, y j 1 y 2 porque le damos 2 grados de libertad. Bueno, escribamos la energía cinética para esta partícula. La energía cinética es un medio de la masa por x1 punto al cuadrado más x2. x2 punto cuadrado. Entonces, si esto es x1 punto es, ¿cómo lo calculamos? Bueno, tenemos que tomar derivadas temporales de la función x1. Entonces esto es la derivada de x1 respecto a q sub 1 por la derivada de q sub 1 en el tiempo, que es q sub 1 punto. Regla de la cadena, más la derivada de x1 respecto a x2 por la derivada de x2 en el tiempo, que es q sub 2 punto. Hemos usado la regla de la cadena para calcular la derivada de x1 punto. Y así
x2 punto es la derivada de x2 respecto de q sub 1 por q sub 1 punto más la derivada de x2 respecto de q sub 2 por q sub 2 punto. Entonces ahora los elevo al cuadrado y los sustituyo acá. Entonces me va a quedar 1/2 de la masa, y esto es la derivada de x1. Bueno, para que no se me vaya mucho el tiempo, podemos, en vez de copiar esto, expresarlo al cuadrado, lo podemos desarrollar, no es más que el cuadrado de un binomio. Entonces, ya lo vamos desarrollando. x1 punto al cuadrado es el cuadrado de este más el cuadrado de este más el doble producto, como ya sabemos. Entonces esto me dice la derivada de x1 respecto a q sub 1 al cuadrado por q sub 1 punto cuadrado. Cuadrado del primero más el doble producto, la derivada de x1 respecto a q sub 1 por la derivada de x1 respecto a q sub 2 por q sub 1 punto por q sub 2 punto, más el cuadrado del segundo, la derivada de x1 respecto a q sub 2 al cuadrado, q sub 2 punto al cuadrado. Más x2 punto al cuadrado, ahora elevo esto al cuadrado, bueno, y lo sumo. Nuevamente, el cuadrado del primero lo escribo acá, porque como es parecido a este, la derivada de x2 respecto a x1 al cuadrado por q sub 1 cuadrado, el doble producto, la derivada de x2 respecto a q sub 1, la derivada de x2 respecto a q sub 2 por q sub 1 punto, q sub 2 punto, más el cuadrado de este, más la derivada de x2 respecto a q sub 2 al cuadrado por q sub 2 punto al cuadrado. Y acá va el corchete. Bien. Esta es la energía cinética. Esta es la energía cinética. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a esta expresión, donde este lo ponemos ahí, y la reescribimos bajo las condiciones que hemos establecido. Una partícula, 2 grados de libertad y movimiento en el plano. Desarrollamos todas las sumatorias. Bueno, ahí vamos a encontrar esto, ¿no? Entonces, hacemos espacio acá. Entonces, lo reescribo acá para hacer espacio. T es la sumatoria de h hasta n, 1/2 de m sub h, la sumatoria de i hasta 3, y j hasta m, la suma de ij k hasta m, de la derivada de xh, i respecto a q sub j, la derivada de xh, i respecto a q sub k, por q sub j punto, q sub k punto. Bueno. Bueno, una partícula. Así que si es una partícula, sumar de 1 a 1, no hace falta ponerlo. Entonces, esto es T, o sea, sumo una sola partícula. 1/2 de m, todo esto. La sumatoria de 1, de i igual a 1, pero no hasta 3, sino hasta 2, porque está en el plano. Y es la cantidad de dimensiones espaciales. Esto, j igual a 1 hasta 2, porque 2 son los grados de libertad, hemos visto. La sumatoria de k hasta 2, porque 2 son los grados de libertad. Entonces, como h va de 1 hasta 1, no hace falta ponerlo, así que escribo simplemente 1. La i
esto es la derivada, perdón, sí, la derivada de x y, simplemente porque h es 1 respecto a q sub j por la derivada de xy respecto a q sub k, q sub j punto, q sub k punto. Tenemos que desarrollar esto. Bueno, desarrollemos primero y, que y lo tengo acá y acá. Entonces, desarrollando y, ¿de cuánto? De 1 a 2. T es 1/2 de la masa. Estas dos las dejo porque las voy a desarrollar después. La sumatoria de J 1 hasta 2, la sumatoria de K 1 hasta 2. Entonces, I va de 1 a 2, dijimos. Entonces, la derivada de x1 respecto a q sub j por la derivada de x1 respecto a q sub k. Más, porque es sumatoria, la derivada de x2 respecto a q sub j por la derivada de x2 respecto a q sub k. Desarrollé el índice y, sumé de 1 a 2. El resto queda. Q sub j punto, Q sub k punto. Ahora desarrollamos j. J que está acá y está acá. Y también está acá, pero lo distribuyo. Así que lo distribuyo y desarrollo j aquí y aquí. Entonces, t, no me va a dar el espacio, creo. T es 1/2 de la masa. Voy a desarrollar j, así que dejo el otro que desarrollaré después. K igual 1 hasta 2. Entonces, j que está acá, de 1 a 2. Entonces, la derivada de x1 respecto a q sub 1. Esto queda igual por la derivada de, de x1 respecto a q sub k. Pero no me voy para allá, sigo acá porque ahora tengo que hacer j2 aquí, más la derivada de x1 respecto a q sub 2, y acá está multiplicando, queda la derivada de x1 respecto a q sub k. Entonces, j va de 1 a 2, entonces ya está. Si fuese en 3 dimensiones habría un término más, que no es este caso. Sigo, más j, esperen, y me estoy olvidando de que tengo que distribuir, disculpen, tengo que distribuir esto, como les dije. Entonces, estos dos, j es 1, entonces esto es por q sub 1 punto, q sub k punto. Ahora reescribo el que borré, que es la derivada de x1 respecto a q sub 2 por la derivada de x1 respecto a q sub k por q sub 2 punto, q sub k punto. Fíjense que J1, J2. J1, J2. Ahora sigo en esta sumatoria, en este signo, en esta suma, sigo acá. Este J, 1 y 2. La derivada de x2 respecto a q sub 1. Esto queda porque está multiplicando, queda igual la derivada de x2 respecto a q sub k. Estoy haciendo la distributiva, q sub 1 punto, q sub k punto. Y ahora sumo el término J2. Entonces es la derivada de x2 respecto a q sub 2. Esto queda igual porque está multiplicando. La derivada de x2 respecto a q sub k. Y esto es q sub 2 punto, q sub k punto. Y acá va el paréntesis. Bueno, ¿y ahora qué me falta? La sumatoria en K. Entonces la sumatoria en K está acá, bueno, está acá y ahí, está acá y ahí, está acá y ahí, y está acá y ahí. Entonces, en cada una de estas paradas de esta línea de color naranja, tengo que hacer de 1 a 2. Es decir, hacer esta sumatoria. Entonces, vamos a hacerlo por acá. T
T, 1/2 de la masa. Entonces, fíjense, ya tengo la derivada de x1 respecto a q sub 1. Cuando haga k igual a 1 me va a quedar al cuadrado. Entonces, vamos a ir escribiéndolo así. La derivada de x1 por q sub 1 al cuadrado. Por q sub 1 punto, y k es 1. Q sub 1 punto cuadrado. Sigo acá, va a ser k2. Entonces, más la derivada de x1 respecto a q sub 1 por la derivada de x1 k2 respecto a q sub 2. Y acá es q sub 1 punto, q sub 2 punto. Es decir, que estos dos términos salen de haber desarrollado k de 1 a 2, nada más que aquí. Ahora sigo, bueno, hago lo mismo aquí, aquí y ahí. Estoy acá. Más k1. Pero fíjense, bueno, vamos a hacerlo. La derivada de x1 respecto a q sub 2, la derivada de x1 respecto a k1 por q sub 2 punto, q sub 1 punto, k1. Ahora k2, sigo acá. Pero cuando k es 2, me va a quedar el cuadrado. Entonces es la derivada de x1 respecto a q sub 2 al cuadrado por q sub 2 punto al cuadrado. Entonces, estos dos provienen de haber desarrollado k de 1 a 2 aquí. Bueno, y sigo haciendo lo mismo. Entonces, vengo acá. Voy a seguir en el renglón de abajo. K de 1 a 2. Cuando vale 1, tengo otro cuadrado. Así que ese cuadrado es la derivada de, ahora x2, respecto a q sub 1 al cuadrado, k1, entonces me queda q sub 1 punto cuadrado. Estoy acá. K2, entonces me queda la derivada de x2 respecto a q sub 1 por la derivada de x2 respecto a q sub 2, K1, q sub 1 punto, q sub 2 punto. Q sub 1 punto, q sub 2 punto. Están los dos que salieron de acá. Y ahora me quedan dos de aquí. Más k igual a 1. Así que me queda la derivada de x2 respecto a q sub 2 por la derivada de x2 respecto a q sub 1 por q sub 2 punto, q sub 1 punto, k1. Y finalmente, k2, siempre en este, me va a quedar el cuadrado, la derivada de x2 respecto de q sub 2, me queda al cuadrado por q sub 2 punto cuadrado. Cierro el corchete y cierro el corchete. Y si miramos, claramente vemos que este término es igual a este. Así que dos veces este. Y este es igual a este. Acá dice Q1 punto Q2 y acá dice Q2 1, Q2 y el Q1, pero sabemos que es lo mismo. Así que si miramos acá, este, bueno, vemos que es lo mismo, ¿no es cierto? Estos primeros tres son este primer renglón. El cuadrado, el doble producto, que son estos dos, y el otro cuadrado. Y el segundo renglón aquí, que es el desarrollo del cuadrado de la velocidad, estos dos son iguales, el doble producto, y aquí están los dos cuadrados. Es decir, hemos probado, ¿no es cierto?, pero para un caso particular, que es este, que esta es la forma de escribir la energía cinética. Probamos entonces con un caso particular la expresión 1 y la expresión 2. Ahora vamos a probar la expresión 3. Entonces, tengo la energía cinética. Vamos a derivar a la energía cinética. Vamos a derivar la energía cinética respecto a Q sub 1 punto. Entonces, ¿dónde está Q sub 1? Punto. Acá, acá. Y nada más. Acá, acá. Ah, y acá, perdón. Y acá.
Entonces acá, acá, acá y acá. Esos son los términos que tengo que mirar. Entonces derivo respecto a Q sub 1 punto. Este 2 cancela el 1/2, así que me va a quedar la masa. Esto queda tal cual, este cuadrado, este paréntesis al cuadrado, es la derivada de x1 respecto a Q sub 1 al cuadrado. Derivé la potencia de Q sub 1 punto, me queda Q sub 1 punto. Sigo, Q sub 1 punto está acá, su derivada es 1, me queda el resto. Este 2 se cancela con 1/2 y sigue quedando la masa. Entonces es más la derivada de x1 respecto a Q sub 1 por la derivada de x1 respecto a Q sub 2 por Q sub 2 punto. Y este no depende de Q sub 1 punto. Así que seguimos aquí. Este sí, este 2 cuando tomo la derivada cancela el 1/2, sigue quedando la masa factor común. Así que sumamos más la derivada de x2 respecto a x1 al cuadrado. Derivé la potencia, ahora es por Q sub 1 punto. Y Q sub 1 punto está acá, su derivada es 1, queda el resto. El 2 se cancela, la masa queda. La derivada de x2 respecto a Q sub 1, la derivada de x2 respecto a Q sub 2. Estoy derivando respecto a Q sub 1 punto, por lo tanto esto es Q sub 2 punto. Esta es entonces la derivada de la energía cinética respecto a Q sub 1 punto. Ahora calculamos la derivada de la energía cinética respecto a Q sub 2 punto. Algo similar. Entonces, la derivada de T respecto a Q sub 2 punto será la masa, y ya vamos viendo que me va a quedar una cosa similar. Q sub 2 punto está acá y está acá. Está acá y está acá. Entonces, me queda, el 2 se va, la masa queda, bueno, es la derivada de x1 respecto a Q sub 1 por la derivada de x1 respecto a Q sub 2, ahora por Q sub 1 punto. Q sub 1 punto. Acá derivo, el 2 cancela el 1/2, la masa queda, me queda el cuadrado este, más la derivada de x1 respecto a x2 al cuadrado, estoy derivando respecto de Q sub 2 punto, derivé la potencia y ahora me queda Q sub 2 punto. Seguimos. Está este, el 2 ya sabemos que se va, más la derivada de x2 respecto a Q sub 1, la derivada de x2 respecto a Q sub 2 por Q sub 1 punto, y acá ya vamos viendo que es la derivada de x2 respecto a Q sub 2 al cuadrado, Q sub 2 punto. Bien, ahora ¿qué hacemos? Multiplicamos a este renglón por Q sub 1 punto. Multiplicamos este renglón por Q sub 1 punto. Entonces, ambos miembros. Entonces, acá se me hace un cuadrado, acá me aparece el Q sub 1 punto, acá me hace el cuadrado y aquí me aparece. Ahora, a esta que derivé respecto a Q sub 2 punto, la multiplico ambos miembros por Q sub 2 punto. Entonces, acá que no está, aparece, acá que está, va al cuadrado, acá que no está, aparece, y acá que está, queda al cuadrado. Entonces, ahora, si sumo, vamos a hacerlo con otro color, fíjense que si sumo este más este, que era la expresión 3, bueno, me va a quedar la suma de esto. Entonces, si sumo Q sub 1 punto por la derivada de la energía cinética respecto a Q sub 1 punto, más Q sub 2 punto por la derivada de la energía cinética respecto a Q sub 2 punto, es sumar todo esto. Entonces,
Si sumo todo esto, no lo voy a hacer, pero fíjense, ¿qué da? Fíjense que este término es este. Este término con este término, estos dos, es este. Este término es este. Estos dos términos, bueno, este término es este. Estos dos es este. Y este, ahí está el más, este es este. Excepto el 1/2. Porque cuando sumo esto no me aparece 1/2. Me aparece esto más esto. Es decir, que esto que está acá, esta suma, es el doble de la energía cinética. La energía cinética es 1/2 de todo eso. Cuando yo sumo esto más esto, me da todo esto sin el 1/2. Es decir, que esto es 2 veces la energía cinética. Esta suma es 2 veces la energía cinética. Entonces, queda demostrado, entonces, con un caso particular, la expresión 3. Vamos a ver la conservación de la energía. Conservación de la energía. Bueno, sea un sistema de n partículas con 3n grados de libertad, el sistema menos k ecuaciones de restricción resultan m grados de libertad para el sistema. Las ecuaciones de Lagrange, la lagrangiana, entonces, es función de q sub j punto y del tiempo, donde j va de 1, 2 hasta la cantidad de grados de libertad resultantes, donde recordamos que la cantidad m resultante de grados de libertad es 3n menos k, donde n es la cantidad de partículas del sistema y k la cantidad de ecuaciones de restricción del mismo. Vamos a calcular la derivada temporal de la lagrangiana y, bueno, aplicamos las sumatorias. Entonces, esto es la sumatoria de j hasta m, regla de la cadena, la derivada de la lagrangiana respecto a q sub j por q sub j punto. Ahora sigo la regla de la cadena, la sumatoria en j hasta m, esto es una m, bueno, la sumatoria de j hasta m de la derivada de la lagrangiana, como depende de la velocidad generalizada, es respecto a q sub j punto por q sub j punto, derivado es 2 puntos, más la derivada de la lagrangiana parcial respecto del tiempo. Esta es la derivada total de la lagrangiana para una lagrangiana función de m coordenadas generalizadas y m velocidades generalizadas. Vamos a considerar una lagrangiana en la que no tiene el tiempo en forma explícita. Entonces, acá que me cambia, que este término es 0. Y por otro lado, estamos viendo que las fuerzas generalizadas que estamos viendo acá, las puedo reemplazar con la ecuación, esto la puedo reemplazar con la ecuación de dt, como vimos hoy en el inicio de la clase, de la derivada de L respecto a Q sub J punto, donde la derivada de L respecto a Q sub J punto son los momentos generalizados. Bueno, sustituyendo esto aquí, me va a quedar la derivada temporal de la lagrangiana es la sumatoria en J hasta M de
d dt sustituyo la fuerza generalizada por la derivada del momento generalizado. D dt de la derivada de L respecto a Q sub J punto por Q sub J punto, más, esto queda igual, la sumatoria de J hasta M de la derivada de L respecto a Q sub J por Q sub J, dos puntos. Fíjense que estos dos términos son el desarrollo de la derivada de un producto. La derivada de este por este sin derivar, más este por la derivada del segundo, derivada temporal. Entonces, este segundo miembro es, bueno, esta M, estas dos sumatorias, hago una sola, sumatoria en M de la derivada, repito, este es el primero por este sin derivar, este es el primero sin derivar y este es el segundo derivado. Entonces esto es la derivada del producto, la derivada temporal del producto de Q sub J punto por la derivada de L respecto a Q sub J punto. Pasemos este término al primer miembro. Entonces es d dt de la lagrangiana menos la sumatoria j igual a 1 hasta m de d dt de Q sub J punto, la derivada de L respecto a Q sub J, y bueno, esto queda igual a 0. Saco el operador de derivada temporal, entonces me queda la derivada temporal total de la lagrangiana menos la sumatoria J1 hasta M de Q sub J punto, la derivada de L respecto a Q sub J. Bueno, podemos poner el paréntesis. Bueno, entonces un corchete acá, igual a 0. Multiplicamos ambos miembros por menos 1. Entonces, d dt, este paréntesis no lo voy a poner, no hace falta. Así que es d dt de la... estoy multiplicando por menos 1. Entonces es la sumatoria en j de Q sub J punto, la derivada de L respecto a Q sub J. La sumatoria agarra esto, menos la lagrangiana, ahora pongo el paréntesis aquí, igual 0. Acá estamos viendo que la derivada temporal de esta magnitud es 0, por lo tanto esta es una magnitud que se conserva. Esta es una magnitud muy importante y es la hamiltoniana del sistema. La hamiltoniana del sistema se define como la sumatoria de J1 hasta M, Q sub J punto, por la derivada de L respecto a Q sub J menos la lagrangiana. Ahora vamos a trabajar un poquito la hamiltoniana y vamos a hacer una consideración adicional. Vamos a considerar que el potencial no depende de las velocidades generalizadas. El potencial en general no depende, pero en este caso especial vamos a indicar expresamente que el potencial no depende de las velocidades generalizadas. Por lo tanto, si yo hago el cálculo de la derivada de la lagrangiana respecto a Q sub J punto, esto es igual a la derivada respecto a Q sub J punto y la lagrangiana es T menos B. Si el potencial no depende de las velocidades generalizadas, tiene derivada nula, por lo tanto es lo mismo que no lo escriba, porque estoy derivando respecto a Q sub J punto. Por lo tanto, esto es igual a la derivada de la energía cinética respecto a Q sub J punto. En este caso, cuando se satisface esta situación, la hamiltoniana, la escribo acá, la hamiltoniana
es la sumatoria de j igual 1 hasta m de q sub j punto por la derivada ahora de t respecto a q sub j punto menos la lagrangiana. Hemos visto un poco atrás un teorema concerniente a la energía cinética y vimos que si las ecuaciones de transformación no tienen el tiempo en forma explícita, esto es 2 veces la energía cinética. Por supuesto, mantenemos esa hipótesis y agregamos la hipótesis de que el potencial no sea función de la velocidad generalizada. Entonces, la hamiltoniana, bajo estas consideraciones, es 2 veces t menos L, es 2 veces t menos t más b. La lagrangiana es t menos b. Por lo tanto, bueno, ¿qué me queda? Me queda h es t más b. Bajo estas consideraciones, la hamiltoniana coincide con la energía mecánica total. Entonces, esto está coincidiendo con lo que hemos llamado energía mecánica total. Y si mantenemos las hipótesis que hemos establecido en un principio, cuando comenzamos a hablar del principio de conservación de la energía, es decir, que la función lagrangiana no tenga dependencia explícita con el tiempo, se conserva la hamiltoniana y con las últimas dos consideraciones, la hamiltoniana coincide con la energía mecánica total, por lo tanto, se conserva la energía mecánica total. A modo de resumen, si la función lagrangiana no tiene el tiempo expresamente, no depende explícitamente del tiempo, tenemos que se conserva esta magnitud que hemos llamado la hamiltoniana. La hamiltoniana es constante. Si además las ecuaciones de transformación no dependen explícitamente del tiempo y el potencial no depende de las velocidades generalizadas, esta derivada de la lagrangiana respecto a q sub j punto, que es el momento generalizado, coincide con la derivada de la energía cinética respecto a las velocidades generalizadas. Sustituyendo en la definición de la lagrangiana, aquí, hemos visto nosotros que esto es 2 veces la energía cinética. Por lo tanto, 2 veces la energía cinética menos la lagrangiana me dice que la hamiltoniana es la suma de la energía cinética y la potencial. Esto es, coincide con la energía mecánica total. Y si mantenemos las tres hipótesis vigentes, tenemos que H, que es igual a E, es T más B, es una constante. Tenemos la conservación de la energía mecánica total. Vamos a hacer una aplicación de lo que hemos visto. Consideremos una partícula moviéndose en el interior de un cono hueco. Una partícula que, bueno, se puede mover dentro de este cono. Este cono, sea el eje X, el eje Y y el eje Z. Esta partícula moviéndose dentro del cono, bueno, no es una partícula que se mueve libre en el espacio de 3 dimensiones, sino que tiene una restricción. ¿Cuál es ella? Bueno, moverse sobre la superficie del cono. Consideremos un cono sin rozamiento, donde los 3 grados de libertad, tenemos una restricción, tengo 2 grados de libertad. Entonces vamos a... esto sea R y usemos coordenadas cilíndricas. Entonces, este ángulo es θ, o sea, coordenadas polares en el plano XY, y se le agrega, en este caso, Z. Θ es ese ángulo. Si yo esto lo miro de arriba, ¿qué veo? Veo
el plano del cono, veo el eje Y, veo el eje X, bueno, la partícula que está por acá. Entonces vemos que esto es R y este es el ángulo θ. Polares en el plano y una coordenada cartesiana que es Z. Dibujé este plano, entonces Z, bueno, es eso. El sistema tiene 2 grados de libertad, hemos dicho. Y la ley de conformación del cono, esta R es una constante por Z. O sea, el radio es lineal con Z y así se conforma el cono. Entonces, bueno, tengo 2 grados de libertad. Las coordenadas generalizadas que utilizaremos serán θ y Z. Y tenemos que escribir la lagrangiana del sistema. Como son coordenadas cilíndricas, vamos a escribir las ecuaciones de transformación. Las ecuaciones de transformación, si miramos acá, X es R coseno de θ, ecuaciones de transformación. Acá, X, R coseno de θ, Y es R seno de θ, y Z es, bueno, Z. No son independientes las X y Z, entonces introducimos la restricción, donde dice R, ponemos C por Z, ahí. Entonces X se me transforma en C por Z coseno de θ, y en C por Z seno de θ, y Z sigue siendo Z. Pero ahora tengo las ecuaciones de transformación escritas en términos de las 2 coordenadas generalizadas, que son Z y θ. Lo mismo pasa acá y pasa acá. Escribamos la lagrangiana. Para escribir la lagrangiana sabemos que la energía cinética será 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Puedo derivar esto en el tiempo. Bueno, y hacer todo un trabajo que ya sabemos hacerlo, dado que lo hemos hecho en la cinemática, no quiero que se me vaya tiempo. Así que sabemos, ¿sí?, que para coordenadas cilíndricas podemos ahorrar un poco ese trabajo, y la energía cinética, bueno, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la velocidad al cuadrado, recuerden, coordenadas cilíndricas es r punto al cuadrado más r cuadrado θ punto cuadrado más z punto al cuadrado. En forma general. Ahora introducimos la restricción, para que me quede en términos de la restricción, donde dice R punto, bueno, de acá sale R punto, es C por Z punto. Y donde dice R, bueno, esta y esta las introduzco aquí y aquí. Entonces, la energía cinética es 1/2 de la masa, R punto al cuadrado es C cuadrado, Z cuadrado, Z punto cuadrado, que es esta, más R cuadrado, R cuadrado es C cuadrado, Z cuadrado, C cuadrado, Z cuadrado, por θ punto al cuadrado, más Z punto al cuadrado. Acá podemos sacar factor común este con este, entonces T es 1/2 de la masa, C cuadrado, Z cuadrado, θ punto al cuadrado, más 1 más C cuadrado, por Z punto al cuadrado. Esta es la energía cinética de la partícula. La energía potencial, bueno, es el peso por esta altura que es Z. Por lo tanto, la lagrangiana, que es T menos B, energía cinética 1/2 de la masa, C cuadrado, Z cuadrado, θ punto al cuadrado, más 1 más C cuadrado, Z punto al cuadrado, menos B, menos mgz, poniendo el plano o el nivel de energía potencial nula en el plano XY.
esta es la lagrangiana. Observemos, vamos a analizar si hay algo que se conserva en este problema. La lagrangiana no depende explícitamente del tiempo. Por lo tanto, se va a conservar la hamiltoniana. Las ecuaciones de transformación no dependen expresamente del tiempo y el potencial no depende de las coordenadas de las velocidades generalizadas. Por lo tanto, la hamiltoniana va a coincidir con la energía mecánica total, que va a ser constante. O sea que H, que es igual a E, que es igual a T más B, es una constante. Se conserva la energía mecánica total en este problema. Veamos si hay algo más que se conserve. Busquemos si hay coordenadas ignorables o coordenadas cíclicas en la lagrangiana. Si nosotros observamos esto, z, z punto están, pero está tita punto, pero no está tita. Por lo tanto, tita es una coordenada ignorable o una coordenada cíclica. Entonces, vayamos a las ecuaciones de Lagrange, como vimos, donde la derivada en el tiempo de la derivada de L respecto a Q sub J punto menos la derivada de L respecto a Q sub J igual a 0. Bien, ya hemos detectado que hay una coordenada cíclica que es tita. Entonces escribamos, pasemos esto al otro miembro y escribamos esto para la coordenada tita. La derivada en el tiempo de la derivada de L respecto a tita punto es igual a la derivada de L respecto a tita. Pero si la lagrangiana es invariante ante una variación de tita, estamos viendo, cuando haga la derivada de la lagrangiana respecto de tita, ella permanece inalterada. Entonces, esta derivada de L respecto a tita es 0. Por lo tanto, la derivada temporal de la derivada de L respecto a tita punto, que esto ya hemos visto hoy, ¿esto qué es? Es el momento generalizado, ¿sí? P sub tita. Entonces esto es la derivada respecto del tiempo de P sub tita es 0. Por lo tanto, se conserva P sub tita. P sub tita, bueno, vamos a poner así, es constante. Entonces se conserva P sub tita. Calculemos P sub tita, porque P sub tita es la derivada de la lagrangiana respecto a tita punto. La lagrangiana acá. Tengo que derivar respecto a tita punto interviene únicamente aquí. Entonces, cuando derivo a la lagrangiana respecto a tita punto, es el 2 se cancela con el 1 medio, me queda la masa por c cuadrado por z cuadrado, estoy derivando en tita punto, derivé la potencia por tita punto. Acá no está y acá no está, así que es esto. ¿Y qué es esto? C cuadrado por z cuadrado, si venimos acá, c cuadrado, z cuadrado es r cuadrado. Entonces, esto es r cuadrado. Entonces, P sub tita es m por r cuadrado tita punto. Esto es el momento angular. El momento angular respecto al eje z. P sub tita es el momento angular respecto al eje z, que es constante. Es decir, que en este problema se conserva el momento angular respecto al eje z y se conserva la energía mecánica total. Si el momento angular se conserva, suponiendo que le damos en este punto una velocidad relativamente pequeña, digamos en la horizontal, bueno, la partícula va a empezar a descender rodando
sobre la superficie del cono. Pero fíjense que como se debe mantener el momento angular, en la medida que pierde altitud, ¿sí? Bueno, lo vemos acá, en la medida que pierde altitud tiene que aumentar la velocidad angular, es decir, se aumenta la velocidad angular. Y va a llegar un momento que ese aumento de velocidad angular le va a impedir bajar, es decir, no va a llegar nunca aquí, excepto que como condición inicial lo deje en libertad sin velocidad horizontal. Entonces, bueno, sí, es la única forma, pero si le doy una componente horizontal de velocidad, nunca va a llegar aquí. Y después pensemos, imagínense que el cono siga para arriba y en vez de darle una velocidad relativamente baja, le doy una velocidad relativamente alta. Bueno, en vez de bajar va a subir. Pero como se conserva la energía, está limitado. Va a subir hasta cierta altura, después va a bajar. Pero tampoco va a llegar acá. Es decir, va a tener un z máximo y un z mínimo en el que va a desarrollar un movimiento que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a dejar para más adelante, pero vamos a encontrar las características de este movimiento utilizando la conservación de la energía y la del momento angular. Es decir, estas dos ideas que yo ahora comencé a esbozar, las vamos a trabajar y vamos a ver cómo se mueve esta partícula, pero en una aplicación ya completa más adelante.